Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos hoy con otra lectura para ver cuál es ese mensaje que requieres escuchar el día de hoy para tu mayor bien en el mundo entero. ¿Listo? Vamos a comenzar hoy directamente con el tarot para ver de qué se trata ese mensaje. Listo, voy a sacar un par de cartas que me comiencen a hablar del tema, ¿no?, que nos atañe hoy. ¿Qué es ese mensaje que quieres, no, que necesitas escuchar? ¿Listo? Vamos a ver. Tenemos la justicia invertida y el rey de espadas invertido. A sacar otra. A ver qué hay. Las de oros. Bueno, creo que esta es una lectura que tiene que ver mucho con la acción y con la materialización de las cosas, proyectos que puedas llegar a tener, ¿sabes? Em, la justicia invertida con el rey de espadas invertido, mira que son cartas un poquito parecidas, ¿no? Una persona sentada en un trono con una espada. em, Pasan mucho por este tema de la objetividad y el juicio, ¿no? Digamos que si yo pudiera ponerle una palabra al rey de espadas sería objetividad, y a la justicia, pues el juicio, ¿no? Y con ese as de pentáculos siento que hay un tema de sobrepensar y no actuar, ¿sabes? Como que tal vez tiendes a hacer una cantidad em, tremenda de juicios, estás paralizado por las posibilidades, estás viendo alternativas, estás viendo opciones, aprendiendo, haciendo un montón de cosas, pero te cuesta materializar, te cuesta poner en acciones concretas las cosas, ¿no? Em, el as de oro es una carta de la semilla, ¿sabes? Y esto se trata de cosas materiales, de cosas concretas, de cosas que pasan incluso por el cuerpo. No se trata de em, hablar con alguien, ni hacer una llamada, ni decir algo de palabras, se trata de acciones. Digamos que mi pregunta para ti en este momento sería, ¿qué acciones necesitas tomar de manera concreta? No, y una acción acá siento que no pasa por el planear, ¿sabes? Como me voy a sentar a planear, que claro, por supuesto que es importante sentarse a planear, pero quiero que trasciendas el planear. Eh, Porque entre tantos planes se te puede ir por ahí la motivación, porque en el fondo de planear en exceso, de considerar tantas opciones, lo que hay es una inseguridad tremenda a fallar, ¿sí? De nada te sirve leerte todos los libros sobre cómo plantar manzanas, comprar todos los cursos, planificar exactamente en qué parte del terreno las vas a plantar y qué día las vas a echar agua, en ese tipo de cosas, si nunca pones la semilla. Pregúntate por esa acción concreta, insisto, más allá del paso de planificación que te llevaría a el resultado que quieres. La carta de la justicia invertida me llama mucho acá la atención porque pasa mucho por el creer que no es el momento todavía, ¿sí? Como que todavía puede que sientas que no es el momento, que no es lo suficiente, que no es merecedor, merecedora de esto, que no es el momento justo precisamente, em, que no lo mereces todavía porque requieres aprender más, ¿no? Pero mira que esto es toda una elaboración de tu mente que te dice que todavía no estás listo, que todavía no has llegado a ese grado de maestría, de conocimiento que requieres para poder hacer ese proyecto que tienes en mente. Siento que ya estás incluso en muchos casos que vas a este video, estás sobrecalificado, sobrecalificada para hacer esto. Y lo que todavía no sepas o no entiendas, lo aprenderás en el proceso. ¿Sí? Parte de la madurez intelectual implica saber desenvolverse en las circunstancias a medida que se presentan a nivel práctico. La madurez intelectual o la maestría no se demuestra en teoría o sabiendo muchas cosas, se demuestra precisamente cuando aparece la adversidad, cuando aparece la duda, cuando aparece la pregunta y tienes tú que usar tus herramientas intelectuales para resolverlo. Pero no esperes tener todas las respuestas ya porque no las vas a tener nunca, ¿no? Hay que abrir ese espacio a, a fallar o a no tener todo preparado, todo listo para comenzar a moverte. Vamos a ver qué más hay. Voy a sacar otras cartas que me ayuden a amplificar este mensaje.
Vamos a ver, tenemos el 4 de espadas invertido, la rueda de la fortuna y el 7 de ¿qué? Bastos, no, pero oros invertido. Bueno, efectivamente, esto acá es una ampliación de lo mismo. El 4 de, de espadas invertido es una invitación o casi que una alarma que despiertes, amigo. O sea, ¿sabes? Es como que ya fue suficiente de planificar. Mira que esa persona está acá casi que en un letargo, parece muerta, parece incluso una tumba, un ataúd, y estás así, ¿no? Necesitas comenzar a moverte en cualquier forma, en cualquier dirección, a permitir que ese flujo del devenir del universo y del destino comience a moverse. La carta de la fortuna es una carta de los ciclos cósmicos, es una carta de la suerte, de las cosas que llegan por sincronicidad, es una carta de todo lo que está fuera de tu control, ¿no? Pero digamos que la suerte no aparece si tú no apareces, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Las oportunidades se van a presentar, el dinero no va a llegar, las personas no van a aparecer si tú no te muestras también ahí disponible a este devenir cósmico. El letargo lo que va a hacer es saltarte esta rueda, no pasártela por encima y quedarte en un rincón esperando a que las cosas sucedan por gracia del Espíritu Santo, ¿no? Pero realmente lo que te pide acá en la vida es un acto de confianza y de fe en ti mismo, en dejar de planear y en comenzar a moverte de una vez en ese sentido, ¿no? La siguiente carta que me aparece es el 7 de oros invertido y habla mucho de la impaciencia, ¿no? Y acá aparece eh, una contradicción muy interesante, pero que tiene sentido y es como que, claro, no accionas, pero a la vez te sientes impaciente para que ya ocurran las cosas. Y eso en parte puede ser una de las razones por las que te bloqueas para conseguir lo que quieres o para emprender tus proyectos, porque pareciera que tú em, no siembras, pero a la vez quieres como que todo se dé igual de rápido, ¿sabes? Como que ver resultados instantáneos y por eso tal vez es como tu necesidad de control de querer que todo esté en su lugar para cuando comience, para que dé frutos lo máximo en el menos tiempo posible, perdón. Entonces, ojo, si siembras una semilla tienes que darle paciencia y como siempre digo que aparece un 7 de oros en una lectura, tú por más que le grites a un árbol de manzanas, que fue el ejemplo que usamos ahorita, nunca jamás vas a poder hacer que crezca más rápido lo que va a crecer. Pero necesitas comenzar a plantar las semillas. La procrastinación es una gran epidemia de la sociedad, lo que nosotros procrastinamos un montón, pero no es un tema de pereza, ¿no? Es un tema de confianza, yo siento, la procrastinación en el fondo. Y en parte está de desespero porque las cosas sean rápido, pasa mucho por la desconfianza también, no solo en ti mismo, sino en la vida misma y en el proceso, como en que la vida puede llegar a presentarte más allá de lo que tú crees posible, ¿sí? O de lo mismo que crees posible también, ¿ok? Hasta tus metas y objetivos que están claros y construyes todo lo necesario para llegar a ellos, como que también terminan metidos en esa maraña de dudas. Entonces, ojo con eso. Vamos a sacar unas cartas más para ver cómo sigue este mensaje. ¿Qué más podemos sacar? Bueno, tenemos el 9 de espadas, el 5 de oros y el 9 de copas invertido. Bueno, acá esto, digamos que acá entiendo un poco la raíz del por qué pasa lo que pasa. Estás demasiado metido en tu cabeza. Esta lectura está llena de espadas. Las espadas en el tarot tienen mucho que ver con eh, la mente, el intelecto. Pero mira que el intelecto pues, es interesante que en el tarot se represente con espadas, porque con la espada tú puedes hacer muchas cosas. Puedes cortar, puedes pelear, puedes marcar límites, pero también te puedes cortar a ti mismo. ¿Sí? Las espadas, creo que no hay nada más peligroso para el ser humano que su propia mente. Y un poco este mensaje tiene que ver con eso. Tienes que controlar tus pensamientos. Estás metido, metida en una maraña de ansiedad, de dudas. Te servía mucho meditar, hacer journaling,
botar todo lo que esté en tu cabeza, buscar formas de desahogarte, de comenzar a mover esa energía mental para que no se quede atorada en tu cabeza, terapia, yo qué sé, pero necesitas mover esa energía mental porque te siento en un torbellino de dudas terrible, ¿no? Mira nomás la carta cómo está una persona preocupada en su cama sentada. Em, entonces, ojo con dejarte llevar por las dudas, por el exceso de pensamiento. Vuelvo y repito lo que te dije al principio, pero el exceso de pensamiento no te va a llevar a ningún lado si no accionas. Muchas de esas dudas y esos que tú crees que no es posible se va a solucionar caminando. Y es interesante que este 5 horas aparezca acá. Mira que estas personas están en la nieve, están afuera, están con frío, están enfermas, pero están caminando. Tienes que aprender a moverte con esa duda, ¿sí? A moverte en medio de la carencia, a moverte en medio de la incertidumbre y no saber hacia dónde vamos. Es importante que te apoyen otras personas que tal vez puedan darte una mirada objetiva de tu situación y te darás cuenta que tienes mucho más campo de acción del que crees. Em, es un camino difícil, siento que este camino es, para algunos de ustedes puede que a uno les pegue esto que voy a decir y a otros no, pero siento que es un camino muy como tipo del emprendedor, ¿no? Y por eso da tanto miedo, porque siento que es un proyecto, algo que es muy tuyo, a veces puede pasar por el arte incluso, pero es una cosa tan tuya que no existe sin ti, que precisamente el hecho de que todo dependa de ti es lo que más genera inseguridad y eso tiene que ver con este nuevo copas invertido, ¿no? Muchas veces pues en un trabajo normal, entre comillas, pues tú vas y trabajas, tienes todo asegurado, relativamente asegurado, pero cuando es una idea propia, una semilla que nace de la nada, que tú mismo siembras y cultivas día con día, es normal que exista la duda, ¿no? Digamos que tienes que asumir la dura incertidumbre si esto aplica para ti, insisto, si esto es un proyecto personal tuyo, un negocio, proyecto artístico, un canal de YouTube, yo qué sé, pero necesitas hacer las paces con lo que implica la independencia y el emprender solo o sola, ¿sí? Claro, te digo, hay personas que te pueden apoyar, seguramente estás con personas que te pueden ayudar en el camino, eso tiene mucho que ver con ese 5 de oros, pero al fin y al cabo la motivación va a venir de ti, nunca va a venir alguien de afuera a decirte, hey, trabaja porque te voy a echar, ¿no? Cuando uno trabaja solo, pues depende mucho de tu propia motivación y es un poco lo que te invita a este 9 de copas, ¿no? A dejar un poco la comodidad, porque a veces uno cuando trabaja por su cuenta no se pone muy cómodo. Y tienes que despertarte a ti mismo y a ti mismo y salir de ese confort, porque en medio de todas las dudas y esta maraña de cosas que aparecen acá, de la duda, incertidumbre, el miedo a no accionar, es una zona de confort porque en cierta manera te protege del fracaso, ¿sí? Es como la parábola de los talentos de la Biblia, no sé si la han escuchado, la han leído, que está quien multiplicó los talentos y quien los enterró, claro, y al final pues son premiados los que los arriesgaron un poco, ¿no? Eh, el ocultar tus talentos y el protegerlos, pues te los deja ahí, ¿no? No puede que no les pase nada, pero no se amplifica. No crees y hasta puede que se pierda, ¿no? Como el dinero que se queda en el colchón, que se desvaloriza cada año con la inflación. Entonces, eh, necesitas mover tus talentos, mover tus habilidades y comenzar a accionar en el sentido que tú quieres más allá de tu propia mente y tomar responsabilidad de tu individualidad, creo que sería lo que te podría decir para resumir esta lectura. Eh, seguramente si eso te da miedo es porque es algo importante. Si es algo importante, sí, importante, valga la redundancia, que le des el lugar, ¿sí? No es que tus sueños mueran, no es que tus sueños mueran, que tu voz sea escuchado, silenciado, que tu arte no sea visto, o que el amor que tienes para dar no sea recibido por otros simplemente por miedo. Arriesgate a vivir la vida porque la vida es una y es algo que trae mucho la rueda de la fortuna, que fue la carta que te mostré ahorita, ¿no? La vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, entonces cuando menos piensas se pasaron un montón de años, nunca te montaste a la rueda y lo que queda es el arrepentimiento de lo que no hiciste. Eh, si has de fracasar, fracasas, si has de tener éxito, tendrás éxito, pero creo que siempre, siempre eh, el avanzar y el caminar va a ser una mejor opción al quedarse atrapado por miedo, ¿listo?
Creo que es ese mensaje, el mensaje entregado. Siento satisfecho, creo que no hay nada más que agregar. Te recuerdo que si quieres una lectura personalizada o privada conmigo, puedes encontrar información acá en la caja de descripción y estaré más de gustoso, complacido de atenderte en una consulta privada. Listo. No siendo más, te mando un abrazo y nos vemos en próximas. Chao.